Hoy nos visitan desde la Federación de Servicios Públicos del Sindicato UGT en Zamora para conocer un poco más los servicios que ofrecen y que prestan, y que siempre está bien acercarnos y conocerlos con detalle. Para ello nos acompaña el que es el secretario general de esa federación, Francisco Estravís. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, servicios públicos que ofrece UGT, el sindicato, me imagino que algunos sean abiertos a toda la sociedad cuando la gente tenga un problema, otros para los afiliados. Contarnos un poco cuál es ese abanico siempre de servicios y de ayudas que tenéis a disposición de los ciudadanos. A ver, nosotros la información se la damos a todo el mundo, a todos los trabajadores y también a los aspirantes a trabajadores. Le damos cualquier información relativa al acceso a los servicios públicos, al acceso al empleo público, a las condiciones del empleo público también, incluso la información a cualquier ciudadano se la prestamos. Luego, cuando esa información se transforma en un trámite que hay que realizar, pues eso, presentar una solicitud o presentar un trámite o hacer una reclamación, entonces ya requiere que el ciudadano se afilie, lógicamente, porque nuestros servicios no son gratuitos, a nosotros también nos cuestan dinero, es decir, el mantener unas oficinas abiertas pues, y mantener un personal trabajando, pues tiene un coste que evidentemente hay que repercutir. Me imagino que este año haya sido especialmente un año de muchísimo trabajo con todo el tema de la pandemia. Al hablar de servicios públicos estoy pensando lo primero en todos los sanitarios, en todo el sistema educativo, todos los profesores. Un poco cómo han vivido estos grandes sectores de la parte pública este año de pandemia, cuáles han sido sus preocupaciones cuando se han acercado al sindicato. Pues con estrés y con miedo también, porque ha habido miedo en un momento y con muchísima dedicación. Es decir, en los primeros momentos de la pandemia el año pasado, sobre todo el sector sanitario, porque el sector educativo tenía otro tipo de problemas que también eran importantes, pero el sector sanitario sobre todo tenía pues, el grave problema que se enfrentaba a la pandemia en unas condiciones pues, realmente dificilísimas, sin medios, sin EPIs. Pero también el sector sociosanitario, que el sector sociosanitario es un gran desconocido y aquí en Zamora, por ejemplo, es un sector esencial donde hay casi 500 trabajadores, trabajadoras en su mayor parte dedicadas a la ayuda a domicilio y que se han enfrentado también a la pandemia y a prestar esa atención sin EPIs, sin condiciones, sin recursos de ningún tipo, es decir, con muchísimos problemas, y nosotros nos vimos abocados a trabajar ante las instituciones de una manera, con una dedicación muy intensa, además con una legislación cambiante en los primeros tiempos y muy constante, para conseguir que esos trabajos se realizaran de otra manera, por cierto, también en muchos casos con temor de la pérdida del propio puesto de trabajo, porque no se sabía si podrían continuar, se dieron muchas bajas por parte de algunos ancianos. Es decir, esos dos sectores, el sanitario y el sociosanitario, fueron los que sufrieron inicialmente el mayor golpe y lo pasaron muy mal ellos y nosotros que los representábamos y nos veíamos también impotentes para conseguir que las cosas se resolviesen. Y luego el sector docente también ha tenido graves problemas, primero por enfrentarse a dar clases también sin medios, de forma telemática, una cosa que no se había hecho anteriormente y que pusieron de su parte, pusieron sus propios equipos y lo consiguieron. Y luego cuando se reabrieron los colegios, pues se reprodujeron de alguna manera los problemas de los otros dos sectores, es decir, los reabrieron con unos medios muy dudosos que al final resultaron maravillosos, es decir, es un sector muy seguro, pero con mucha inquietud y con mucho miedo, o sea que fue un año muy difícil, muy complicado, de muchísimo trabajo para todos y del que afortunadamente estamos saliendo muy bien, yo creo que sobre todo por la calidad de nuestros trabajadores, sobre todo por eso, y por la dedicación de nuestros trabajadores que nunca es lo suficientemente agradecida. Hablabas de los sanitarios, que yo creo que hemos hablado tanto de su situación, que yo creo que todos fuimos muy conscientes, sobre todo al principio, como decías, cuando se enfrentaron a esto sin medios en absoluto, pero el sector sociosanitario es verdad que todavía peor, porque cuando llegaron los primeros medios fueron directamente para los sanitarios, claro, y los sociosanitarios a lo mejor es la pata o el eslabón más débil, y me imagino que ha tenido que ser muy duro trabajar todas esas personas que trabajan en ayuda a domicilio, cuidando a las personas mayores, que la situación ha sido especialmente grave y complicado para ese sector, que además suelen ser mujeres y suelen tener un trabajo más desprotegido. Ha sido y sigue siendo hoy en día, es decir, la cosa se ha mejorado muchísimo, ahora todas tienen EPIs, afortunadamente, ahora gran parte de ellas, pero por ejemplo el último problema lo hemos tenido hace pocos días, nosotros mismos hemos denunciado, no sé si ha salido en los medios ayer o antes de ayer, pero una denuncia que partió por cierto desde Zamora, hemos denunciado
las discriminaciones, no las discriminaciones, sino las faltas de facilidades que se le dieron para acceder a la vacunación a este sector sociosanitario. Ahora están todas vacunadas, pero han tenido que ser ellas, las propias trabajadoras, poniendo de sus horas de trabajo y de su dinero, que tuvieron que desplazarse hasta la capital de provincia, en algún caso desde muy lejos. Todos sabemos lo lejos que está Sanabria y todos sabemos lo lejos que está Fermoselle, por ejemplo, para que les pusieran la vacuna. Entonces, estas dificultades siguen existiendo y el miedo sigue existiendo entre ellas, porque evidentemente en los pueblos muchas veces se encontraron con que los abuelos estaban bien controlados, pero venían los familiares de otros lugares y les traían la pandemia a casa. O sea que la verdad es que la situación fue complicada. Y hay otro tema sociosanitario que no quiero olvidar, y es el tema de las residencias. Las residencias en Zamora también hubo una época que fueron muy gravemente golpeadas, y ahí el problema fue debido fundamentalmente a la falta de medios. Ajá. Es verdad que ahora todo se ha tranquilizado, especialmente en las residencias, que es, bueno, nos da mucha alegría cuando todos los días llegan los datos y decimos, bueno, por lo menos ya casi no hay ni que mirar los datos en las residencias, cómo se ha notado la vacunación, y me imagino cómo eso ha bajado el nivel de estrés también entre los propios trabajadores de las residencias. Claro, sí, no, ahora vas a las residencias y al contrario, ahora los trabajadores están contentos, porque ahora ven que trabajan en un entorno seguro y entonces la verdad es que se nota muchísimo el estrés que tenían hace un año y la situación de relajo de entre comillas, porque trabajar hay que trabajar, Sí. Pero hay muchísima diferencia y se nota muchísimo la diferencia de hace un año ahora mismo. Sí. Cuando todo esto surgió, todo este tema de la pandemia, este año tan complicado, cuando los trabajadores de los servicios públicos acudían a UGT, ¿cuáles eran sus principales reivindicaciones y preocupaciones? ¿Qué es lo que os iban a pedir para que vosotros reivindicarais por ellos ante las administraciones? Pues al principio seguridad en el empleo y EPIs, básicamente EPIs. En los primeros tiempos yo me dediqué muchas horas al día a conseguir elementos de seguridad para los trabajadores, tanto de un ámbito como de otro. Los EPIs era lo que más se reclamaba. Y luego se reclamaba también una cierta, vuelvo a insistir, en el sector sociosanitario, donde, como sabemos, el trabajo es precario, porque son empresas privadas que prestan un servicio público, que esto es así, y entonces surgió el problema de que bajó mucho la demanda por el problema que te decía antes, claro. de que muchos ancianos, ante el miedo, se dieron de baja inicialmente del servicio y entonces parecía que iba a haber que tener despidos o ERTEs en el sector sociosanitario. Al final a eso no se dio lugar. Trabajamos mucho para que por parte de las instituciones se mantuviera la inversión y se consiguió. Eso fue un trabajo continuo, peleado por nuestra parte y que se sacó adelante. Y entonces a partir de ese momento, pero al principio la gente tenía miedo de su propio puesto de trabajo y era lo que nos reclamaban, que le diéramos seguridad. O sea que eso fue lo principal inicialmente. En el mundo de la educación nos comentaba, bueno, preocupación al principio por esa educación online, que era algo nuevo, eso también al final se fue adaptando, preocupación luego cuando se iniciaba el curso presencial, que es verdad que, bueno, hubo unos momentos complicados, pero es verdad que se ha salvado bastante bien, que al final los centros educativos parece que han sabido hacerlo. ¿Cuál es la preocupación que tienen en estos momentos los profesores? Pues ahora tienen las preocupaciones que han tenido siempre, el mantenimiento de las plantillas. Es decir, ahora mismo, esta misma mañana, ha habido una concentración de profesores por la enseñanza pública y ahora mismo el problema que tienen es eso, el sostenimiento de los centros y el mantenimiento de las plantillas y también evidentemente mantener las condiciones de seguridad en los centros. Y si volviera a haber una nueva ola que hubiera que llegar que es poco probable, parece que es poco probable, que hubiera que volver a cerrar los centros, que no se encuentren de nuevo con falta de medios. Llegados estos días que hablamos de inscripción, de que se abren las matrículas, UGT, como el resto de sindicatos, siempre haciendo una campaña también en estos días a favor de la escuela pública. Sí, por supuesto. Nosotros defendemos fundamentalmente la escuela pública. Nosotros entendemos que la escuela pública es la escuela que facilita igualdad a todo el mundo, es decir, da acceso a todo el mundo en igualdad de condiciones. El mejor medio de resolver los problemas de desigualdad que indudablemente tiene nuestro país y todo el mundo occidental, pero nuestro país especialmente, es conseguir que la educación llegue de manera igual a todo el mundo y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en este sentido. Y la única educación, la única enseñanza que favorece eso es la enseñanza pública. Y la enseñanza concertada también nosotros la defendemos en el aspecto de que los trabajadores de la enseñanza concertada pues son trabajadores que también
son de la enseñanza, son sostenidos con fondos públicos y que su finalidad es la misma. Pero el problema está que ahí la igualdad no es la misma, es decir, la enseñanza concertada no es accesible a todo el mundo en cualquier lugar de la nación. La pública siempre está en todas partes y eso, por lo tanto, es fundamental sostenerlo. Uno de los temas que se está hablando cada vez más es el teletrabajo. ¿Cómo lo veis vosotros desde el sindicato UGT? ¿Qué facilidades se están poniendo para que eso cada vez sea más una realidad? ¿O al final ha sido algo a lo que nos acostumbramos por la pandemia, pero en cuanto todo vuelva a la normalidad nos vamos a olvidar de ello? Pues el teletrabajo da mucho miedo en algunos sentidos. Es decir, existe el riesgo, el teletrabajo es una cosa buena, es decir, por sí misma no es un mal sistema de teletrabajar. El que la gente pueda desde su propia casa o sin acudir necesariamente al trabajo todos los días, desarrollar su labor profesional, pues es bueno, puede ser bueno para las empresas y puede ser bueno para los trabajadores, siempre y cuando no se utilice el teletrabajo para lo que no es, que es, por ejemplo, para conciliación de vida familiar y laboral. Cuando se está trabajando, aunque sea teletrabajando, se está trabajando, no se está atendiendo a los niños o haciendo otras cosas. Y cuando se está en casa, se está en casa. Y eso, el riesgo con el que nosotros nos enfrentamos es que por parte de las empresas se quiera utilizar, y de hecho ya estamos viendo movimientos en este sentido, el teletrabajo para facilitar, pues eso, conciliación de la vida familiar y laboral, o para resolver problemas de salud laboral, o para problemas para los que no está pensado el teletrabajo. Así que el teletrabajo bienvenido sea. Yo de hecho teletrabajo, y a mí me ha venido muy bien teletrabajar. Es más, en este momento de pandemia me he visto obligado a teletrabajar y gracias a eso he podido sacar adelante muchísima actividad, pero no podemos confundir el teletrabajo con otras cosas, ni podemos permitir que el hacer teletrabajo nos impida conciliar nuestra vida laboral y familiar o nos impida tener una salud laboral en condiciones. Francisco, hablábamos justo unos instantes antes de comenzar, lleva toda la vida prácticamente en el sindicato UGT, muchos años de trabajo y dentro de poquito ya este sábado hay congreso y deja por lo menos en la primera fila, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a puntualizar las cosas. Llevo toda la vida en el sindicato UGT, pero liberado llevo solamente desde que soy secretario general. Sí. Eso es lo primero vamos a puntualizarlo. Yo quería decir toda la vida dentro del sindicato como afiliado al sindicato sí, UGT, que lo hemos conocido claro. desde hace muchos años. Sí. Sí. Y sí, efectivamente, coincide en el tiempo, es una cosa que coincide en el tiempo, el que dejo mi segundo mandato, o mejor dicho, mi primer mandato en la nueva federación como secretario general, y coincide en el tiempo con mi retirada de la vida laboral, porque ya por edad me toca retirarme, y entonces, bueno, pues es una simple coincidencia, no es otra cosa. Yo hubiera dejado, en todo caso, de ser secretario general cuando fuera de congreso, cuando fuera, en este caso, ahora el próximo sábado, aunque no fuera mi edad de jubilación todavía, porque entiendo que en la vida sindical también hay que limitar los mandatos, y es bueno que no nos eternicemos. Yo llevo, ya digo, mucho tiempo militando y mucho tiempo en actividad sindical. He tenido, aunque no estuviera liberado, sí que tenía otro tipo de actividades y sí que gestionaba cosas dentro del sindicato, y yo creo que es bueno que nos vayamos renovando, y entonces yo me iba a retirar de todas maneras. Congreso este sábado para tomar el relevo al que vaya a ser la persona que tome la Federación de Servicios Públicos de UGT. ¿Cuáles van a ser los grandes retos que quedan en estos momentos para luchar y para pelear por ellos? En realidad los grandes retos son siempre los mismos. Sigue habiendo... Yo soy de los que dicen que los sindicatos de clase, que son los grandes desconocidos dentro del mundo sindical, somos los más necesarios, porque somos los que realmente entendemos el mundo como realmente es. El mundo solamente hay dos clases, son la de los poderosos y de los que estamos sometidos a ese poder. Y los únicos que representamos al conjunto de los sometidos somos los sindicatos de clase. Entonces los retos siguen siendo lo mismo: pelear por la igualdad, pelear por evitar las desigualdades, mejor dicho, y pelear porque las relaciones laborales sean cada vez más humanas, porque haya pensiones para todo el mundo siempre, también en el futuro. Esto que se está diciendo de que es posible que las pensiones lleguen a desaparecer, no van a desaparecer, pero tenemos que trabajar porque siga habiendo educación para todo el mundo. Esos son los retos. Si bajamos más al terreno de lo nuestro, pues el sindicato en este momento no está mal. Este sindicato, me refiero a la Federación de Servicios Públicos de Zamora, en este momento no está mal.
Este último año, por razón de que los procesos electorales no han sido como deberían haber sido, pues no hemos conseguido la mayor representatividad, pero llevamos ganando las elecciones pues desde antes de que yo era secretario general, con lo cual nuestra situación de representatividad es buena, nuestro nivel de afiliación es muy alto también, dentro de lo bajo que son el nivel de afiliación en todos los sindicatos, en todas partes, con lo cual el sindicato en este momento no está mal en ese sentido. Quizá lo que habría era que centrarnos más en unir al sindicato. El lema de este congreso es la unión es el camino. Nosotros creemos que, aunque se ha hecho un proceso de fusión de federaciones hace 4 años, por eso decía de una nueva federación, hay que unirnos todavía más, que la única manera de salir adelante de los problemas es que los de siempre, o sea, los oprimidos, sigamos unidos y peleemos conjuntamente por los temas, que no nos peleemos entre nosotros, y ese es el lema y eso, yo creo que ese es el gran reto, mantener la unión. Muy bien, Francisco, pues ha sido un placer charlar esta tarde, que vaya todo muy bien, que vaya estupendamente bien, sobre todo esa jubilación, y seguiremos muy pendientes, como hablábamos, de esos servicios públicos de la Federación de UGT, porque yo creo que bueno, los afiliados saben de sobra dónde estáis para todo lo que necesitan y ese apoyo que tenéis que prestar a los trabajadores. Gracias por acompañarnos esta tarde. De nada.